¿Funciona? Hola. ¿Ahí? ¿Ahora? Bien, voy a tener el honor de hacer esta presentación, esta apertura. Rafael Araya Masri es presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe y diputado miembro del Consejo Nacional Palestino. Con esta frase y con ese video queremos abrir este debate. Con Rafael compartimos hace unos meses un panel en la Universidad Nacional de Quilmes, que era un plenario nacional de estudiantil, más de 300, 400 estudiantes, en medio de un año que fue para los universitarios un año donde hicimos, entre otras cosas, las dos movilizaciones más grandes de la historia argentina de los universitarios. En ese clima, en ese contexto, frente a 300, 400 estudiantes, lo invitaron para hablar de Palestina, los estudiantes, que estaban discutiendo en el ANSER, la universidad pública, el derecho a estudiar, y a mí me invitaron a su vez en mi carácter de secretario gremial de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, que estuvimos y estamos en plan de lucha durante todo este tiempo. En ese tan interesante evento compartimos la idea de justamente hacer todos los esfuerzos para que Rafael pudiera venir a esta universidad, a la Universidad de Comahue, acá en Neuquén. También todos sabemos que esta universidad fue la que hizo un comunicado público sobre la situación de Palestina y motivó de las reacciones más, ¿qué sería? Despreciables, podría decir, ¿no? Acusatorias hacia la universidad por hacer algo que la ennoblece, que es haberse pronunciado en ese sentido. En un año también donde esta universidad tomó la decisión muy valiente y un gran desafío, que es declararse en sus estatutos como universidad intercultural. Por lo tanto, queríamos hacer el esfuerzo y agradecer a Rafael que hace el esfuerzo de venir a que justamente hablemos acá de la causa palestina. Yo solamente como argentino, para sacarle el problema a él de hablar de la Argentina, ¿no? Nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, refiriéndose al conflicto, al genocidio sobre Palestina, ¿qué dijo? El llamamiento a la paz no es la posición argentina. Y ratificó su postura en favor de Israel. Y el presidente de la Nación elige y se presenta y se ofrece como vasallo, como sirviente de los Estados Unidos, justamente un pilar fundamental de la agresión y del genocidio que Israel está realizando sobre el pueblo palestino. Por lo tanto, como argentinos tenemos que decir que nos da vergüenza, es poco que el presidente de la Nación tenga esa posición, pero que además nos hace partícipes, cómplices a nuestro país de lo que es hoy un genocidio. En un contexto mundial, incluso entiendo que Rafael les va a dar a conocer, hoy fue un día de noticias de relevancia en relación al conflicto con Palestina, ¿no? Hace pocos días el Papa también dijo: hay que analizar el carácter de genocidio en relación a la situación en Palestina. Y hubo la votación en la ONU del reconocimiento del Estado palestino, donde el único país que se opuso fue el voto del gobierno actual, ¿no? Es en un contexto donde los Estados Unidos es el promotor de esa agresión, en un contexto internacional donde hoy vemos como el mismo Estados Unidos, por ejemplo, autorizó el uso de misiles de largo alcance a Ucrania, y hoy el presidente Putin dice: ya no es un conflicto regional, esto es un conflicto global. Por lo tanto, la disputa de las potencias, la agresión imperialista que está sufriendo el pueblo palestino, empalma con la lucha de los pueblos por la paz,
y la lucha por los pueblos y a nosotros en particular por no ser carne de cañón de los intereses de las potencias que quieren llevar a la guerra y al sufrimiento al conjunto del pueblo en este reparto, en este nuevo reparto que está planteándose en el mundo. Así que con solamente esa reflexión de repudio a las actitudes de nuestro gobierno en relación al pueblo palestino, como argentinos queríamos decirlo, y pasamos entonces a las palabras de Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta gentil y generosa presentación. Quiero dar la bienvenida a todos y agradecer su presencia en este encuentro, en este conversatorio, en esta charla, debate. Pero quiero destacar también algo muy particular, que es el esfuerzo que ha hecho Luis, los compañeros del comité, los compañeros también del Partido Comunista Revolucionario, los compañeros de la Asamblea por los Derechos Humanos, para que esta charla este encuentro pueda concretarse. Y quiero declarar un motivo de alegría especial, que es mi reencuentro con Ernesto Rosenberg, un querido amigo, hermano y compañero, con quien hace muchos años en esta universidad quisimos dar comienzo a una cátedra libre de estudios palestinos, y siempre encontré en él solo generosidad, un profundo compromiso político con la causa palestina, y por eso quiero darle especialmente la bienvenida a Ernesto. Un gran abrazo para ti. Gracias. Hermano querido. Y quiero comenzar con dos cosas que son buenas noticias, tal vez entre comillas, pero que son un hálito de esperanza en este devenir tan cruel por el que está transitando el pueblo palestino desde hace más de 400 días. Quise poner este kufiyeh, símbolo de la resistencia palestina, para compartirlo con ustedes desde esta mesa, porque hace 5 días fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que es un motivo. Es un motivo que este símbolo de resistencia haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y la otra noticia grandiosa que hemos conocido en horas de esta mañana es que la Corte Penal Internacional, emergida desde el Estatuto de Roma, ha ordenado el arresto de Benjamín Netanyahu y de Yoav Gallant por crímenes de guerra. Es decir, a partir de hoy están perseguidos como criminales de guerra para ser juzgados en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Por supuesto, ante esto hemos tenido la más variopinta gama de expresiones y de opiniones y de manifestaciones, sorprendentemente algunas favorables de países que no lo hubiéramos imaginado, porque los mismos Países Bajos, que hace 2 semanas atrás declaraban que el enfrentamiento entre los hooligans israelíes del club de fútbol Maccabi, que fue a jugar contra el Ajax en Holanda y que agredieron a un taxista, lo hirieron, destruyeron su auto, derribaron banderas palestinas desde las ventanas de habitantes holandeses que se solidarizan con Palestina, el gobierno del rey y de la reina máxima Argentina declaró que eso era un pogrom y que ya le habían fallado a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y que volvían a hacerlo ahora por no reprimir las expresiones antisemitas. Bueno, hoy el gobierno de Holanda, en boca de su ministro de Relaciones Exteriores, ha dicho con toda su letra: somos signatarios del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional y cumpliremos rigurosamente con la orden emanada de la Corte y de los jueces de la Corte Penal Internacional. Entonces son varios países, por lo menos 8 países europeos,
que han manifestado su voluntad de que si Benjamín Netanyahu pisa ese territorio va a ser detenido y sometido a la justicia internacional. Tal vez esto nunca acontezca. Tal vez esto nunca acontezca porque, bueno, Netanyahu se abstendrá de viajar a determinados países y países que incluso habiendo suscrito el Estatuto de Roma se van a negar posiblemente a ponerlo bajo arresto, pero por lo menos sienta un precedente jurídico, sienta jurisprudencia, porque si esto le cabe a Benjamín Netanyahu, tendrá que caberle el día de mañana a oficiales, a generales, a pilotos y a toda esa fuerza de ocupación israelí que se autodefine como ejército de defensa israelí, que han actuado con absoluta inmunidad e impunidad en este genocidio que se está cometiendo hoy en la Franja de Gaza y que alcanza casi a las 44.000 víctimas al día de hoy, 4.927 exactamente esta mañana a primera hora, digamos, el balance que se entregaba desde Gaza. Organismos como Human Rights Watch, como Amnesty International, han hablado estos días, bien mencionaba Luis, que el propio Papa Francisco ha manifestado su profunda preocupación porque esto pudiera, y ordenó una investigación sobre si esto era un genocidio, lo que significó, para variar, la queja formal en el territorio de Gaza, pero también utilizado como una cortina de humo en el territorio de la ribera occidental, llamado también Cisjordania y Jerusalén Oriental. Yo lo que quiero explicar son un poco tres ejes del genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza. A partir de la incursión militar del grupo Hamas, cuyo accionar, en tanto y en cuanto ellos involucraron a civiles en esta acción, yo, en lo personal, no puedo aprobar de ninguna manera. Los hombres armados se enfrentan a hombres armados. Y no se llevan niños, no se llevan mujeres, no se refugian para reclamarlo después por intercambio de prisioneros o por más que el Estado de Israel tenga más de 12.000 prisioneros palestinos en sus cárceles, incluyendo 600 niños menores de 12 años. No se puede actuar de la misma manera y pagar con la misma moneda, sobre todo si consideramos que desde la ética tenemos la razón y tenemos valores que nos ponen por encima del carácter racista, del carácter supremacista que el Estado de Israel impone en el territorio. Eso yo quiero dejarlo claro de entrada, porque esto aparte ha sido la gran excusa que ha tenido Benjamín Netanyahu en el Estado de Israel para seguir implantando una política de expropiación, de enajenación de tierras y de apropiación de tierras destinadas a constituir un futuro Estado palestino. La situación previa a la incursión militar de Hamas en el territorio israelí, más allá de la valla fronteriza que separa a Gaza de Israel, se enfrentaba Benjamín Netanyahu a dos aspectos que están íntimamente relacionados. Hasta 10 días antes de producir esta incursión de Hamas en el territorio israelí, se estaban juntando desde hacía 2 meses 80, 100, 150, 200.000 personas exigiendo la renuncia frente a la casa del primer ministro por el intento de modificar la estructura del poder judicial israelí para que desde el poder político y el gobierno de turno se pudiera designar a jueces y fiscales. Es decir, era la gran oportunidad que él tenía de neutralizar los juicios a los cuales está siendo sometido. Esto está íntimamente relacionado con otro aspecto del recrudecimiento del genocidio en la Franja de Gaza, que la Corte Suprema israelí ordenó la reapertura de los juicios a Benjamín Netanyahu por corrupción. Son 3 casos especiales en que recibió champán y habanos, champán francés y habanos por valor de $130.000 como prebenda del propietario del
Aronot para inhibir la acción de Israel Hayom, otro periódico israelí de circulación gratuita que fundó el multimillonario norteamericano Sheldon Adelson. Entonces, estos 3 casos de corrupción, y se está investigando otro, que es haber recibido sobornos de la fábrica de submarinos alemanes, a los cuales el Estado de Israel y Netanyahu en particular ordenó la construcción para la Armada israelí. Entonces, ante las manifestaciones en su domicilio, ante la inminente apertura de los juicios, sobre esto además les aclaro que el día lunes la Corte Suprema israelí rechazó un recurso de Benjamín Netanyahu para postergar por 6 meses la declaración ante los tribunales que lo están juzgando, digamos, por esta causa de corrupción, postergación que ya había conseguido en 2 ocasiones. Entonces, les cuento, les doy otro argumento. 10 días antes de la incursión de Hamas en Israel, Abbas Kamel, el general Abbas Kamel, jefe de la inteligencia egipcia, llama por teléfono personalmente al primer ministro israelí para decirle que ellos, egipcios, han observado un amplio movimiento de los militantes de Hamas en diversas zonas de la Franja de Gaza y que ellos advierten que esto va a significar una operación de gran envergadura hacia el territorio de Israel. La respuesta de Netanyahu, esto está en el diario Haaretz, no es fantasía mía, digamos. La respuesta de Netanyahu es agradecer al jefe de inteligencia egipcio y decirle que ellos tienen previstas todas las variables, incluso una invasión militar del grupo Hamas a Israel, y que no se preocupen, que eso lo tienen solucionado desde el punto de vista de la prevención. 3 días antes, es decir, el 4 de octubre, la CIA advierte a Netanyahu de la inminencia de un ataque del grupo Hamas, de la incursión del grupo Hamas a territorio israelí. Entonces, ¿qué nos hace concluir esto? Que Netanyahu lo dejó venir como la única alternativa de no ser ni desplazado de su cargo de primer ministro, ni ir a la cárcel en los casos de corrupción, que es el consenso que existe entre los medios de comunicación israelíes, en los medios parlamentarios, digamos, el establishment político israelí, que es que ellos concluyen que Netanyahu va a terminar preso por estos casos de corrupción. Entonces, la única alternativa era hacer la vista gorda a las advertencias y permitir que esto aconteciera, porque además esto tiene la agravante que el día 6 de octubre, creo que era el inicio de la fiesta de Sukkot, de la fiesta judía, Netanyahu ordena al ejército que la unidad fronteriza, de guardia fronteriza, de 800 integrantes que estaban en la Franja de Gaza, sea trasladada a otras unidades militares israelíes en Cisjordania para que los soldados vayan a festejar Sukkot, a celebrar Sukkot, digamos, y dejar absolutamente desprotegida la franja, salvo por pequeños grupos de guardias fronterizos, miembros del ejército israelí, y casualmente en su mayoría mujeres. ¿Por qué? No lo sé. Pero las oficiales israelíes, y esto hay declaraciones a la prensa, que manejaban los tanques, que eran tripulaciones de tanques, declararon que los visores térmicos de los tanques, ellos no podían distinguir de israelíes y de militantes de Hamas, y que dispararon, y que ellos les consta que asesinaron también, junto con los militantes de Hamas, a rehenes o gente, personas de nacionalidad israelí que corrían a refugiarse, digamos, de esta incursión de Hamas. Es decir, la incidencia de fuego amigo, tanto por fuego de tanques como por fuego de helicópteros Apache que llegaron al lugar, también tiene una incidencia importante en el saldo final de víctimas israelíes producto de esta incursión militar de Hamas. Entonces, esto le viene
políticamente como anillo al dedo al primer ministro Benjamín Netanyahu, quien, rodeado de grupos de la extrema derecha religiosa, lo más a la extrema derecha que se puede pensar, como es el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, o es el ministro de Seguridad, Ben Gvir, que han hecho declaraciones realmente aberrantes, hablando incluso de la solución nuclear para la franja de Gaza. Con 2 bombas atómicas se termina el problema. Es decir, combinando a los habitantes de Gaza a huir a la península del Sinaí. Este era el mensaje de los primeros días de la represión militar israelí a la población civil de Gaza. Váyanse a la península del Sinaí, y exigía que Egipto abriera las fronteras e instalara carpas en la península del Sinaí para que la totalidad de la población de Gaza fuera a vivir en el desierto, digamos, vaciando la franja de Gaza de habitantes palestinos. También se proclamó por esta misma dirigencia que los habitantes de Jordania tenían que irse a Jordania, que era su patria verdadera. Esto generó una reacción tanto del gobierno jordano como del gobierno egipcio, que cualquier desplazamiento de población palestina hacia sus territorios significaba casus belli, digamos, para Jordania y para Egipto, es decir, motivo de guerra. Y eso frenó en alguna medida esta vorágine de exigir la salida de los habitantes de Gaza hacia la península de Sinaí. Digamos, como no pudieron expulsarlos, hoy los siguen masacrando, asesinando, quemando vivos y cometiendo todo tipo de atrocidades. Pero acá hay un tercer punto del que no se habla mucho y que no por eso tiene menos relevancia. Si alguien recuerda lo que fue la presentación, el discurso de Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2023, él muestra un mapa de lo que muchos en Israel denominan el Gran Israel, que abarca Líbano, que abarca Israel, que abarca la península de Sinaí, que abarca parte del Mar Rojo, incluso llega a tomar una parte de Arabia Saudita. Y en ese plano, en ese dibujo, aparece un gran caño que nace desde los Emiratos Árabes, que ha restablecido relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, ha normalizado su relación, que va por encima de la costa del Mar Rojo y que aparece en el mar Mediterráneo a la altura de Gaza. Es un gasoducto que nace en los Emiratos Árabes y sale al mar Mediterráneo por la franja de Gaza para conectarlo con el proyecto Gaza Marín de Palestina, que tiene reservas de gas, según el Banco Mundial, que alcanzaría a la friolera de 500.000 millones de dólares, lo que alcanzaría para crear un Estado palestino que sería comparable a lo mejor a Dubái o a alguno de estos Emiratos árabes del Golfo, pero que daría sin duda una política de bienestar al tener recursos propios genuinos a partir de las reservas hidrocarburíferas que están en aguas jurisdiccionales palestinas, porque las aguas territoriales entiendo que llegan hasta las 12 millas náuticas y esto se encuentra a 16 millas náuticas de la costa de Palestina, es decir, es gas palestino. ¿Por dónde pasaba el proyecto? Por conectar ese gasoducto, conectarlo al proyecto del gas de Gaza, para desde ahí enviarlo a Europa, digamos, iniciativa a la que se adhirió fervientemente la señora Van der Leyen, cabeza de la Unión Europea, para llegar hasta Europa y reemplazar de esa forma el gas que Europa dejó de comprarle a Rusia. Es decir, el silencio de muchos países de Europa frente al genocidio que acontece en la franja de Gaza está motivado por poder acceder a aquello de lo que, por dejarle de comprar a Rusia, le ha generado hoy una enorme cantidad de dificultades. Tenemos principalmente en Alemania 30.000 despedidos en la fábrica Volkswagen. No tienen energía
por causa de haber destruido el gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que iban desde Rusia hasta la costa alemana y que desde ahí iba a ser distribuido al resto de Europa. Entonces, ¿cuál era la salida? La solución de Netanyahu. Llevarse el gas palestino a Europa bajo administración israelí, bajo robo israelí directamente, porque Israel jamás pensó explotar de manera conjunta este gas con Palestina, y la idea era, tal como aconteció, se lo apropió y ya está derivando parte de ese gas, digamos, hacia fuentes europeas. Es un tercer motivo del que no se habla mucho, pero si ustedes lo analizan, es un eje no menor de las motivaciones israelíes para ocupar la franja de Gaza, donde han pasado cosas además que resultan trágicas.